Facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Bienvenidos amigos todos a un nuevo episodio de Nuestras Facultades. Tenemos el gran agrado de compartir esta tarde con el doctor David Ricardo Achik Valareso, académico en la Universidad de Cuenca y con una trayectoria muy importante como médico ecuatoriano, quien lleva una maestría en medicina china por la Universidad de Jilin y doctorado en acupuntura por la Universidad de Medicina China de Tianjin. Doctor Achik, muchísimas gracias por su tiempo. El motivo de esta entrevista es con relación a sus múltiples publicaciones. En especial nos llama mucho la atención una que lleva por título Percepciones de los sanadores andinos de Saraguro sobre la hibridación en salud y la influencia de la cultura occidental. Su obra en sí es intercultural a través de su trabajo académico, a través de sus prácticas. Por favor, coméntenos de dónde surge este interés y cómo surgió, en definitiva, este estudio al que hemos hecho mención. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a don Fabián, a toda la gente de la radio. Y como usted algo reseñaba, se trabaja en la Universidad de Cuenca y es una tradición de nuestra universidad la investigación y sobre todo la investigación compromiso. A pesar de ser médico occidental y creo en la medicina occidental, porque no hay que decir que una medicina es más o menos que la otra. Si estoy aquí es porque a los 7 años mi profesor, que era después fue mi profesor, doctor Edgar Rodas, me operó de apendicitis agudas. Un niño de 7 años cuando lo elimina náusea, terminó en quirófano. Pero no podemos dejar de lado los conocimientos ancestrales. La medicina que ha estado antes incluso que los inicios de la medicina occidental, la medicina de los pueblos originarios, que también es poderosa y tiene una cosmovisión y un pensamiento fuerte. Y las medicinas complementarias, esos 3 son los ejes del sistema de salud. El eje de la medicina occidental, que estamos todos, es el rector, el oficial. El eje de las medicinas complementarias alternativas, en mi caso puntual, hacemos acupuntura, y el de la medicina ancestral, llamada también medicina indígena, medicina aborigen, etc. Lo interesante, como usted decía, es trabajar desde la interculturalidad. Somos culturas diferentes, incluso aquí en Ecuador somos 13 pueblos diferentes. Cada quien tiene su riqueza y eso más bien suma, tener más experiencias, más formas de poder abordar las enfermedades, abordar el malestar. Y eso es útil y es un mensaje para la sociedad. O sea, no debemos apegarnos a las diferencias y distanciarnos, más bien que las diferencias permitan trabajar juntos. En el caso concreto de las investigaciones, tuvimos el apoyo de la universidad. En ese entonces era la dirección de investigación, hoy es vicerrectorado, y habían fondos concursables. Hicimos una propuesta con profesores que ya se jubilaron, profesores que tenían experiencia en el campo, para estudiar científicamente los saberes, cosa que no es tan sencillo. Nuestra visión occidental, nuestra visión científica de la medicina nos obliga a pegarnos al método. Toda verdad tiene que ser comprobada. Pero hay otro camino, otra forma de explicar los saberes, el conocimiento, que no necesariamente es científico, que tiene otra forma de validarse, otra forma de explicarse, otra cosmovisión. En nuestro caso puntual es la medicina andina. Y también es fabuloso hablar de la circulación de energía, de las leyes de correspondencia, de los 4 elementos, del pensamiento con las enfermedades que se llaman culturales, el susto, el mal ojo, y de esa visión integral. Las medicinas tradicionales tienen ese mensaje. El organismo es un todo. O sea, no se enferma solo la rodilla, no se enferma el estómago con gastritis, o ahora que estamos con infecciones respiratorias. No es el pulmón, es la persona la que se enferma. Entonces, buscar formas desde la academia, con toda su lógica, de
acercarse a este mundo, de tratar de iniciar un diálogo intercultural, un diálogo horizontal. Ese era el reto de esa investigación. Y tuvimos algunos productos. Primero, la experiencia de trabajar en la comunidad, estar directamente relacionados con los sanadores en su casa, con su huerta. Siempre es una lección que renueva. O sea, no se trata de decir vamos a desconocer la medicina occidental, para nada, sino vamos a, para nuestro caso, y a veces los taitas y mamas, los sabedores indígenas nos critican porque digo, nosotros vamos a aprender. Ellos, en cambio, para ellos es compartir. No se trata de validar un conocimiento, una experiencia que ya tiene años. Y ahí nosotros fuimos, les decía, con los ojos occidentales, porque no nos podemos desprender de aquello, e ir analizando los fenómenos de la salud de enfermedad. Y ahí es cuando aparece la palabra hibridación, que también es polémica. O sea, hibridar, a veces lo híbrido dicen, ¿no? Un poquito de este, un poquito de otro. Es una coexistencia, sería otra de las palabras. La coexistencia de estas dos lógicas, de estos dos pensamientos, a veces de estos dos mundos. Y veíamos que pueden convivir en problemas que son cotidianos, dolores de cabeza, ahora que tenemos, luego del COVID, algún incremento de situaciones emocionales de ansiedad, de depresión, de insomnio, luego de una valoración médica que es necesaria para descartar algún tipo de posibilidades, se puede combinar con terapias de plantas medicinales, los procedimientos andinos como la limpia. Muchas veces la gente va a la limpia y las reacciones inmediatas, se siente mejor. No hay ningún químico, no hay ningún neurotransmisor que diga, sí, antes de la limpia estaba en este estado, después de la limpia estaba en otro estado, pero el paciente siente. Los saberes son sentir, son más dedicados al afecto y las sensaciones. Entonces era interesante ir descubriendo este mensaje. Era un procedimiento científico. Utilizamos investigación de campo, una investigación cualitativa, en donde lo más importante era el sentir antes que una situación estadística, una situación numérica. No buscábamos un dato numérico, es decir, el 90% de los sanadores utilizan este procedimiento, sino acompañar, hacer hasta cierto punto en algún momento historias de vida, acercarnos a sanadores. Y en Saraguro, en cambio, nos topamos con gente que ya ha transitado no solamente en la medicina andina, sino tienen una formación, una instrucción universitaria. Entonces, es gente que filosofaba, que debatía las categorías. Con ellos íbamos construyendo estos términos de hibridación, etcétera. Entonces, fue una experiencia positiva, altamente positiva, y la misión de la universidad, además de formar profesionales, de ese contacto con la comunidad. En un contexto como el ecuatoriano, que tiene tanta herencia indígena que debe ser valorada y incorporada a través de estos estudios y más aún en la sociedad, ¿no? Si algo debemos haber aprendido de las manifestaciones y conflictos sociales, precisamente cuán negativo puede ser cuando no existe este entendimiento, más bien se genera violencia. Pero en definitiva, el estudio habla de culturas híbridas, y corríjame por favor, doctor, se lo entiende como aquella entornos, contextos donde se combinan lo tradicional con lo moderno. Entonces, estamos en un mundo que se entendía, por lo menos hasta recientemente, a pesar de los conflictos, como globalizado, pues la tecnología, la modernidad, la globalización empuja por un lado y por el otro lado está lo tradicional, lo ancestral. Pero en mi entender, detectaba cierta contradicción, porque si, y aquí está la pregunta para usted, ¿se puede pensar que lo ancestral equipara a lo tradicional, cuando en verdad pareciera que nuestros curanderos, nuestros yachaks, nuestros chamanes, más bien están adelantados y esperando que la ciencia moderna entienda por fin la relacionalidad, la interdependencia de las cosas, y más bien ellos están más adelantados que la ciencia occidental en ese respecto, cuando todavía teoría de cuerdas y de otras se están queriendo
plasmar para por fin detectar estos fenómenos que tal vez, como usted dice, no son científicamente cuantificables o de probar tan fácilmente en un laboratorio. Entonces, ¿cómo se puede manejar estas tensiones y por lo menos en un aspecto conceptual? En el plano conceptual, tradicional es una costumbre, una creencia, una práctica que corresponde a un territorio y tiene una historia. Desde el punto de la medicina tradicional en China son las plantas medicinales, las hierbas, las tradiciones de sanación del mundo hindú. No son Ayurveda, pero Ayurveda es como una evolución de ese pensamiento y esa práctica. Nuestra medicina tradicional tampoco es exclusivamente la forma en que se hacían las cosas antes de que lleguen los españoles y toda la conquista. Entonces, tradición es algo en un territorio que tiene esta raigambre histórica. Ahora, la palabra ancestral para nosotros es más de los pueblos originarios. Recordemos que los pueblos originarios, la gran nación quichua está en la sierra. En el oriente es un poco más diversa. En el norte ustedes conocen los grupos záparas, los guaraníes, y por acá, cerca de nosotros, los charachua. En la costa casi no hay, en la costa es más bien el límite con Colombia, los épera, los áchilas se han mantenido sus costumbres, pero en las provincias Manabí, Guayas, Los Ríos ya no existe. O sea, el resto de la cultura huancavilca, de la cultura manteña, hay otro proceso de hibridación, hay sincretismo, algunos utilizan la palabra sincretismo, que es todavía más polémica. Se han expresado en las costumbres del pueblo montubio, porque ya no hay una población que se identifique como Jama o como Huancavilca. Entonces, la tradición es estas costumbres que están presentes, y de lo ancestral, también es polémico, de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Eso por un lado, o sea, podrían parecer casi sinónimos tradicional como ancestral. Podría para operativizar en nuestra investigación, le hemos colocado una palabra que tampoco es unánime, que es andino, porque los conocimientos del Oriente no son andinos, pero sería un conocimiento andino amazónico, en donde están todas estas categorías importantes que usted reseñaba, los principios de relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad, y todas nuestras prácticas con las plantas medicinales, en la limpia, en infusiones y demás. Entonces, ese era uno, o sea, identificar nuestras prácticas, los agentes de la medicina tradicional. Usted decía yachaga, hay unos que son capas, o sea, aquellas personas que además de saber, sanar, tienen un conocimiento profundo de muchas otras áreas, la astronomía, la agricultura y demás. Y la gente, o sea, la gente que se dedica más al pasto, las parteras o los sobadores y demás. Entonces, por eso le ponía en la discusión la globalización. Y esa sí es una de las categorías que estudiamos. O sea, ¿qué pasa con la globalización y nuestras tradiciones? O sea, la medicina o las costumbres de los ancestros. Habíamos planteado el término hibridación, como para iniciar el debate. La hibridación significaba esa coexistencia, pero también había riesgos que en el estudio le ubicábamos como aspectos positivos o negativos. La globalización podría ser positiva cuando yo me doy cuenta de lo que soy, de lo que tengo, y valoro lo propio y fortalezco mi identidad. Entonces, ahí para mostrarme a los demás. Ahora, en el otro lado de los aspectos negativos puede ser la aculturación. Y hay ejemplos. Recuerdo una buena compañera de trabajo que era de la etnia Saraguro, que estudiaba medicina, terminó siendo bióloga. Pero ¿qué pasó hace más de 20 años? O sea, el hecho de estar con su atuendo en una facultad en donde era la única, sí le fue generando problemas. Entonces, ese sentirse como menos, a pesar de valorar sus raíces, en este caso su vestimenta, sí hubo como un roce o un choque cultural. Entonces, ese es uno de los potenciales aspectos negativos. Ahí perdiendo, y a la final terminó utilizando jeans y demás. Es lo que podría terminar en una aculturación, o sea, dejar de mantener su tradición para asumir la tradición global.
o tratar de esconder lo propio, pero no se puede. Si uno tiene su raíz, por eso era importante la palabra ancestral y tradicional, tiene una raíz, una tradición. Entonces, valorar la identidad, valorar lo que soy. Y en esta suerte de aspectos negativos, siempre va a haber una desconfianza del dominante, en este caso del globalizado, de Occidente. Entonces, hay una desconfianza con lo occidental. Y ahí nosotros habíamos planteado el reto de la integración, en donde el primer paso era identificarnos como diferente, pero el segundo es básico, es el respeto, o sea, para poder ir construyendo, en este caso de la salud, mejorando la calidad de vida, que es lo que queremos. Claro que sí, sobre todo en estos tiempos, como usted los definió, no sabemos si todavía decir post pandemia, porque siguen las olas azotando, y usted nos comenta que se busca a través de la medicina ancestral una sanación o una visión del paciente o de la persona a curarse holística, ¿no? Completa. No se busca tan solo dirigirse a un ente específico, a un malestar, a un órgano en sí, sino se busca todo el bienestar del cuerpo, del individuo. Si por un lado está esa visión y por otra un sistema que ha tenido altos y bajos en cómo se refiere y trata de combatir la pandemia, ¿qué podemos aprender en esta, si se busca una síntesis de ambos sistemas? Este tema de la hibridación, de la interculturalidad, ¿se puede avisorar un futuro donde estos sistemas coexistan, convivan, como usted refiere, en verdad, en una forma armónica que tenga como fin el bienestar de la comunidad, de la sociedad, o en verdad es que estamos destinados a ver, como también se presenta en el estudio, estos aspectos de que hay desconfianza y hay una frase poderosa en el estudio que me pareció vaticinar incluso los conflictos que se vivieron a partir de 2019, 2022, más recientemente, conflictos sociales, ¿no? Donde existe la desconfianza, se genera confrontación, conflicto. Entonces, ¿pueden coexistir estos sistemas? Cohabitan. El hecho es que cohabitan. Si no, aquí en Cuenca, basta ir a los mercados el martes o el viernes y la fila que tienen las señoras que hacen las limpias, sobre todo con niños. Y esos mismos niños van a su control con el pediatra. O sea, están aquí. No se puede desconocer algo que es una práctica cotidiana. Hay un asunto de normativa. La Constitución, el Código de la Salud, el modelo de salud es intercultural, o sea, por definición está allí. El problema es la aplicación. Ya hasta hace años, conversamos con la gente del ministerio, no había una forma de validar. ¿Por qué no hay acupunturistas? ¿Por qué no hay homeópatas en los hospitales? Hasta antes de la pandemia, no había en el Ministerio de Finanzas una partida para contratar. Por esta dificultad en la acreditación, en el reconocimiento de títulos y demás. Ya existe, y así exista la acreditación para que en el ministerio, o sea, en la parte pública, se ofrezca ese tipo de servicios. Ahí viene lo que usted decía como desconfianza. Desconfianza en la comunidad médica, pero de ahí en la gente no. Si no basta con conversar, hagamos un ensayo en las reuniones. ¿Y quién no ha ido a una terapia alternativa? O sea, sanación pránica, Reiki, terapia con cristales, o aquí en Cuenca tenemos algunas, por ejemplo, la equinoterapia para problemas de desarrollo, crecimiento, es bastante utilizada, niños con síndrome de Down. ¿Quién ha utilizado música hasta para relajarse o más parte de la musicoterapia? Las medicinas alternativas están creciendo en demanda, eso es innegable. Una de las conclusiones a las que llegamos, no solamente en esa investigación de Saraguro puntual, es que los cambios no se van a generar desde arriba. O sea, jamás una norma va a ocasionar que la situación cambie. Los cambios deben ser generados desde abajo, o sea, desde la comunidad, o sea, desde lo más pequeño, desde el territorio más pequeño. Y sí hay ejemplos que a veces son como una luz. Hagamos un caso muy concreto. El hospital de Otavalo del Ministerio. En el 2007 se analizaron problemas, sintetizamos. No había, bajó la demanda, o sea, no pocas
mujeres iban a dar a luz en el hospital y había un incremento de la mortalidad materno-infantil en las comunidades por la distancia y por otros factores que en su momento eran definidos. O sea, el director que ventajosamente era un mestizo, era un compañero de Otavalo que había tenido formación occidental, estuvo a cargo del hospital. Y comenzaron mesas de discusión, que ese es el camino, o sea, discusión, conversación, no imposición. Porque si no ocurre lo que usted decía, esa desconfianza puede generar violencia y fue triste, el último paro fue muy, muy triste para todo ecuatoriano que quiera su patria. Estar hablando de zonas de seguridad, zonas de paz, corredor humanitario, eso significa guerra. Y no, en la guerra nadie gana. Pero entonces, si hubiésemos tratado estos problemas que no son nuevos, pero en que muchas veces tiene una actitud paternalista o muchas veces se ve a la comunidad como algo distante, como que no es nuestro, no nos empoderamos de eso. Y surgen estos, o que la central había estudiado 80% de niños con desnutrición, y eso ya se sabe, 2 de cada 3 niños en el campo son desnutrición, pero no es un asunto solamente de alza o más bien de eliminación de la subida de los precios de los combustibles, más de fondo. La central nos dio un mensaje poderoso, se pone a disposición de la comunidad todos sus especialistas, porque esto es trabajo social, medicina, odontología, psicología, economía, sociología, es un trabajo multidisciplinario para atender estas comunidades que han sido marginadas, no 2, 3 años, han sido marginadas desde las épocas de la conquista. Entonces, y todavía el discurso no cambia. Recuerdo en los 90 había toda esa discusión y reflexión a propósito del 5º centenario, pero muchas cosas quedaron en el papel. Vamos al caso que le comentaba del Hospital de Otavalo. Este director, con una visión, ya reconocía los elementos constitucionales de respeto a las medicinas ancestrales, de fomento y difusión de sus prácticas, que demuestren seguridad y eficacia, porque es otra cosa, no todo lo no occidental o no farmacológico es adecuado, que demuestren seguridad y eficacia. Entonces comenzó a conversar. ¿Por qué la gente no venía? Porque en muchas comunidades son quichohablantes y en el hospital se habla español. O sea, había un conflicto idiomático. Segundo, las costumbres. Al llegar al hospital, toda nuestra formación es sepsia, antisepsia, la gente era despojada de su ropa habitual y colocada una bata de hospital. Ya había un shock y un choque. Otro de los puntos, la partera era la persona que acompañaba desde que la mujer se daba cuenta que está embarazada en su comunidad y la partera no estaba. Y la tradición nuestra es que es un evento familiar. Muchas veces está el esposo, está la mamá, está la suegra. Entonces, estudiando todos estos elementos, tomaron una decisión valiente, o sea, de permitir que las parteras van. Ahí había otros problemas. En las parteras, las señoras parteras tienen una experiencia que ya quisiéramos, 30, 40 años de servicio, pero muchas veces no eran bachilleres. No están reconocidas con título en el CENESID. Entonces, ¿cómo se les pagaba? Entonces, rompiendo estas trabas en mesa de discusión, porque allí la fortaleza fue que en Imbabue, el Hambiwasi, una asociación de medicina ancestral, en donde hay más de 30 parteras, pero ya hubo un compromiso, no estoy seguro del número exacto, creo que eran 13 mamitas que decían, nosotros vamos a estar día y noche acompañando a las parteras y garantizamos que en el hospital siempre hay alguien. Entonces se fueron construyendo, o sea, se fueron dialogando, habiendo acuerdos, compromisos. Entonces, otra de las situaciones, llegar al hospital es frío, las paredes son frías. Entonces, ¿qué posibilidad hay de cambiar esto? Entonces, ahí viene el director con su visión, consulta con la parte de equipamiento físico, y al lado de la sala de pastos, que debe tener todos los cuidados, todos los monitores, construyeron un espacio donde le decoraron como si fuese bareques, una construcción tipo casa. El parto oficial, el parto ginecológico es de la paciente, acostada y ginecólogo sentado y esperando. El parto tradicional es vertical. Entonces se construyeron algunos dispositivos para que la paciente pueda apoyarse ahí, porque va a estar caminando y va a dar luz de pie. Algunas sogas, un tipo de silla especial que tenía una perforación por donde ahí podía bajar el niño y la paciente también podía ejercer presión. Y conversando se llegó a esta decisión. Como el parto dura varias horas, al lado había una sala que un poco era una alegoría de un fogón con maíz, una cocinita y en un ambiente que les recordaba a su casa. Y los resultados fueron a la vista. Del 2007 acá hay mayor atención en el Hospital de Otavalo del Parto. Se trabaja
esa es la hibridación, pues. Está todo el personal médico, está el ginecólogo, hay un anestesiólogo por si acaso algún caso tenga que resolverse quirúrgicamente, está el pediatra y está la partera. En este espacio compartido, porque en el régimen hospitalario es claro, o sea, no pueden entrar toda la gente, hay que mantener normas de asepsia y antisepsia. Son vecinos, pero en la parte tradicional sí está el esposo o está la mamá. Entonces es posible conseguir estos avances, por poner un ejemplo, en el parto. Desde abajo es mucho más fácil llegar a acuerdos que desde lo macro, desde la Constitución o desde una disposición. Eso no es por disposición, eso no es por una orden, si quieren, desde arriba. Esto es un acuerdo, esto es una convivencia, y ahí volvemos a lo mismo. Tenemos que convivir para poder llegar a acuerdos. Es una construcción permanente esto de la convivencia intercultural, de la integración de saberes. Es tan fácil pensar que si la medicina ancestral, la cosmovisión andina pone énfasis en preservar la salud, en mantener en armonía al individuo y su entorno, que pueda ser considerada como parte del proceso médico o del sistema de salud, que entienda más a estas prácticas dentro de la medicina preventiva. Se puede pensar en una coordinación a raíz de la secuencialidad. Si por un lado es medicina preventiva, en cambio cuando ya existe un malestar, necesitamos fármacos y demás, ya entra la medicina occidental. Todos los sistemas médicos tradicionales, las medicinas alternativas complementarias occidental tienen prevención. O sea, en todas las tradiciones médicas hay prevención, pero no es tan fácil porque incluye trabajar en hábitos. Para la misma medicina occidental es complicado. Por ejemplo, en las patologías crónicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, que ahora están subiendo, y en poblaciones cada vez más jóvenes. Es el hábito, es el tipo de comida, es dejar el sedentarismo o algo. Y hay normas, caminar, si está estipulado, caminar 3 veces por semana, tanto tiempo, hacer alguna actividad física, aumentar el consumo de frutas, verduras, agua, disminuir los hidratos de carbono y grasa. O sea, la medicina occidental tiene. La medicina tradicional también, en el caso de la medicina china, que conozco un poquito, están todo lo que es ejercicios respiratorios, el tai chi, el qigong, el manejo de la energía, la respiración es básico en todas ellas. Está, y en la medicina andina también, pues, está la respiración, están las limpias no solamente son para el susto de malaria spam, también hay limpias que se llaman de purificación, hay limpias de florecimiento. Es el mismo contacto con la naturaleza, o sea, el pensamiento andina es potente, o sea, nada está aislado. El trabajar, o sea, hay una frase en quichua que más o menos dice así que uno, ¿cómo sabe que está en el suma causa, que está en el buen vivir? Es en el trabajo, es la felicidad en el trabajo. Esa frase es bien bonita. Voy a buscarle para decirle en quichua como es la felicidad en el trabajo, o sea, haciendo lo que me toca con alegría. O sea, ese es el buen vivir. Independientemente si tengo algún trastorno orgánico. Voy a exagerar un poco. O sea, alguien puede tener una luxación de cadera y no moverse, pero es feliz haciendo lo que hace porque se está prestando su servicio. Entonces, la medicina andina también tiene ese componente fundamental, no solamente en la nutrición, los productos tradicionales de aquí, el maíz, la papa, todas las verduras, sino ese contacto, ese apego con la tierra. Y es bonito relacionar porque los saberes son analógicos, se relacionan con todo, con los raimis, con las fiestas, la fiesta de la cosecha, retomar esta tradición en septiembre, dar gracias a la madre tierra, la fiesta de cuando la pente está más grande, el Kapal Raimi, todos los raimis, fiesta de las flores, las frutas, la fiesta de la cosecha. Entonces, esos mensajes, recordar que la vida es cíclica, que todo se está moviendo, que todo está, ese apego y respeto por el medio ambiente, por los bosques. La fuente de agua, ahora vemos los problemas que pasó acá en Sayaucí nomás. Se había un exceso de deforestación, se acumuló agua y después bajó en algunos barrios de Sayaucí. Nos recuerda esa conexión con la Pachamama y ese respeto que tenemos que estar. Y en la Pachamama está la fuente de salud. Entonces, concretando, todas las medicinas tienen un componente de promoción y prevención de la salud. Ahora, ¿cómo ir articulando?
sí hay, no vamos a desconocer, sí hay. El ministerio tiene guías, tiene clubes, el club de pacientes con hipertensión, el club de la tercera edad. Esos clubes son muy, muy interesantes, donde a veces se piensa que trabajar es todo y se descuidan estas poblaciones que están creciendo, gente de 65 años y más. Y ofrece, el mismo ministerio ofrece algunas opciones. El seguro también tiene clubes de la tercera edad. Volver a las aulas o dedicarse a actividades físicas, visto que hay yoga para la tercera edad y demás. O sea, la yoga también es una medicina complementaria, o el yoga. Entonces, hay que articular. Por eso digo, ¿y quién debe articular? Pues, en el caso del seguro ya hay una organización. Hablo del seguro en Cuenca, seguro campesino. Entonces, ¿cómo ir integrando cada una? Hacen, o sea, eso les decía, desde lo grande, desde la norma, está ahí. La medicina, el modelo es intercultural. El modelo es muy simpático porque dice, el modelo de atención es el MAIS, modelo de atención integrada en salud con enfoque familiar e intercultural. La familia es la base, la estructura, el núcleo de la sociedad. Si tenemos familias fuertes, tenemos sociedades fuertes. Quédense con nosotros. Volvemos pronto con Nuestras Facultades, su espacio de investigación, análisis y diálogo directo con científicos, artistas y creadores culturales. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional. A un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. ¿Listos? Continuemos explorando, experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades. En nuestra universidad tenemos una cátedra de medicina andina, de medicina ancestral y alternativa, que ahí discutimos estos. Y el suma causa, y no es como a veces nos dicen, es el buen vivir y tantas cosas. El suma ali causa, que es el buen vivir, el buen convivir, implica otros elementos que también son interesantes y que recién en clase les veíamos. La creatividad, sus partes de la salud, esa alegría en el trabajo. La rutina no es saludable. Entonces, miren, hay muchos mensajes de múltiples lados que tratan de replantearnos hasta nuestro rol en la vida. O sea, no quieres conseguir todo rápido, no solamente tener. Es una pausa para respirar primero. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa oportunidad en el día? Trabajamos, y no está mal. O sea, hay que trabajar, hay que vivir, hay que satisfacer necesidades básicas. Pero ¿cuántos nos dedicamos a respirar y hacer una respiración consciente, que no es patrimonio de la medicina andina, pero que la medicina andina también promueve la respiración? ¿Sí? Respirar y concentrarnos en lo que hago. El mensaje de la medicina andina es desde yo, porque las armonías de eso también es simpático. La primera armonía es conmigo mismo. Si yo no estoy en paz conmigo, estoy en guerra con todo. La segunda armonía es del núcleo cercano, el ayo, la familia, parentesco sanguíneo o los que viven y conviven conmigo. La tercera armonía es social. Uno siempre no puede ser uno una isla solito, mejorando. Es la comunidad, o sea, el barrio, la vecindad. La cuarta armonía es con la naturaleza, lo que llamamos Pachamama, y la Pachamama también tiene otras implicaciones, son los tres mundos. Y la última es cósmica, un poco más difícil de entender, pero estábamos alineados con las estrellas, sino lo que las abuelas decían, y después mi abuela, luna tierna duelen las fracturas. Hay una armonización con el cosmos. Si recordamos esos mensajes, es muy bonito eso, de compartir algo de una medicina andina que siempre estamos aprendiendo con los chicos y ver que son buenas semillas. Y tener estos mensajes de las armonías, de la convivencia, del respeto, de buscar la integración. Adentrémonos nuevamente en el estudio, doctor. ¿Puede comentarnos un poco de la metodología y diseño
Nos mencionó que es un estudio cualitativo, que usó la fenomenología, ¿no? Un Mm. enfoque cualitativo para el análisis en el discurso, análisis del discurso. Pero coméntenos un poco de los participantes, quiénes son estas personas a las que entrevistaron, eh, la metodología del estudio y el análisis de esta población Saraguro, según entiendo. Bueno, el estudio, esta es la parte técnica que debemos hacer. O sea, la universidad tiene que hacer las cosas científicas y técnicamente. Estudio fenomenológico significa que a partir de los relatos se van construyendo categorías o conceptos importantes para poder ir entendiendo el problema. En este caso era la hibridación. Y eso exige, tiene unas exigencias, guardar la confidencialidad de los participantes, por eso fueron codificados solamente con asuntos, no porque les consideremos un número, sino para no permitir que se les identifique, o sea, porque hay criterios bioéticos que ya están discutidos desde hace mucho tiempo. Utilizamos entrevistas a profundidad, y ahí se corren riesgos, o sea, hablando de metodología, no de la comunidad, de que algún participante no esté diciendo la verdad. Entonces hay que triangular la información. Por ello fuimos también trabajando con grupos focales. Entrevista ya un grupo en donde hay que tener esa habilidad para saber hacer las preguntas. Y también triangulamos con la bibliografía, o sea, con reportes en otras latitudes. Entonces, cumplimos la metodología como manda el manual. Sobre los participantes, sí, era muy fraterno el escuchar a los abuelitos. Había una abuelita de 70 años en la comunidad de Tenta. Usted era familiar de algunos compañeros investigadores. Pero lo bonito de este estudio es que se descubrió que ya hay una intergeneracionalidad. Entrevistamos a una sanadora, imagínense, 70 años, casi 50 años de experiencia en sus saberes y haceres, y había ya jóvenes, o sea, que podían bien ser los nietos de esta mamita, que tenían menos de 30 años y que ya incursionaban, ya comenzaban a investigar y a ejercer el uso de las plantas medicinales y los saberes andinos. De ahí nuestro turno, por así decir, de la población estaba entre los 50 y 60 años. Ya unos sanadores maduros que ya tenían su trayectoria y su experiencia. Entonces, esos eran nuestros sabios que participaron en el estudio. Luego, dentro de la metodología, lo que se tiene que hacer es procesar las entrevistas y los grupos focales, transcribir. O sea, las entrevistas tienen que convertirse en texto y se utilizan programas para procesar la información, para buscar las categorías dentro del relato e ir haciendo lo que se llama árbol de códigos. O sea, se codifica la información con las categorías importantes y se hacen. Nosotros utilizamos un programa que se llama Atlas T. Acá hay varios programas. Que la Universidad de Cuenca tenía las licencias de este programa y utilizamos este programa. Entonces, identifica, ahí viene, es un hacer y rehacer, porque está la entrevista del participante, obtenemos lo más importante según el problema planteado, pero luego tenemos que relatar o presentar como un informe esa información argumentada, y muchas veces es una de las pocas investigaciones, no una poca, es la investigación en la cual son muy útiles las transcripciones textuales, porque la sabiduría andina no está en un texto, sino en introducción, objetivos materiales, sino está desde la experiencia, está a veces desde una analogía, un cuento, un relato. Entonces, eso es importante, la palabra como es dicha por los autores. Entonces, hay muchas se llaman citas. Los textos están colocados agradablemente con citas y luego ya vienen las conclusiones en base a las experiencias de los participantes y el manejo de las categorías, pues ya viene la redacción de los resultados. Hace un momento nos comentó cómo la cosmovisión andina, el mundo andino prima mucho la intuición, los sentimientos, la creatividad, la imaginación. La
no sé si llamar contraparte de la cultura occidental, donde priman los datos, ¿no? Y la evidencia antes que cualquier otra cosa, aquello que es tangible y medible. Se me ocurre, deberíamos pensar en otras formas, otras metodologías para estudiar estos fenómenos. Cuando empezamos a hablar de simbología y de tal vez de malestar cultural que se denomina en el estudio, ¿no? El mal de ojo, los hechizos. ¿Cómo desde una parte documental se puede, incluso en ese aspecto, tratar de abrir espacio para nuevas formas de aproximarse a estos estudios? Pues hay varios niveles. La misma investigación cualitativa es de varias formas. Nosotros trabajamos desde entrevistas y discursos, pero ya luego, si uno penetra en la comunidad, puede hacer estudios etnográficos. Etnográficos no solamente de raza, o sea, etnográfico significa de un grupo poblacional identificado. O sea, aquí en la ciudad puede haber grupo etnográfico con algunas minorías. Luego, hay un tipo de investigación que ya es más comunitaria y social, que es la investigación de acción participativa. Como su nombre lo indica, se trabaja en una comunidad y los participantes ya no son solamente sujetos de investigación, sino se convierten en actores. Es un tipo de investigación también interesante. Entonces, la ciencia permite también metódicamente trabajar estos problemas, el problema en los grupos, en las experiencias, que la investigación involucre a los participantes y demás. Bueno, eso es un asunto metodológico. Pero esto es un proceso. O sea, mi padre ha enseñado investigación por mucho tiempo y él decía, es como una cadena de secuencias. Identificación del problema, la problematización, la definición, luego los objetivos, la metodología, el escogitamiento de las técnicas, ya en sí el proceso. Entonces, ya eso, pero va a depender del equipo, o sea, cuál es el objetivo, cuál es el objeto, cuál es la meta, cuál es el alcance. Entonces, es asunto ya de conocimiento del método. Pero algo de lo que usted estaba diciendo que sí me llegó es la visión integral no es exclusiva de la medicina andina, de las medicinas alternativas. La medicina occidental también le tiene, pero esta visión analógica también es occidental y se mezcla perfectamente con la medicina china. Un ejemplo. Y cómo se va cuantificando o más bien valorando desde Occidente. En las mitades derecha e izquierda, en China es yin y yang, pero en neurofisiología a veces se habla de cerebro derecho y cerebro izquierdo. Son muy similares las explicaciones. Y esto no tiene que ver con la situación de género, sino también de expresión y de evolución. Pues. La parte derecha o yang, que es para la medicina china, es orden, control. Algunos les dicen atributos masculinos que tienen una génesis desde la época de las cavernas, pues, donde yo debo controlar los tiempos para poder aprovisionarme de alimentos, a ver a qué hora están la carne o las especies, ¿no? Por ejemplo, un jabalí o algo, y hacer un plan para la caza. En la medicina china es más fácil ubicarlo como yin o yang, se puede decir un cerebro masculino, la parte derecha. Y en la clínica, estoy ahorita en el Centro de Acupuntura de la Universidad de Cuenca, aquí va esto, o sea, la gente que tiene que controlar, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina y tenga que rendir informes, tiene dolor de cabeza en el lado derecho, contractura en el lado derecho y demás. Esa es otra de las formas, si quiere, de hibridación, pero en la teoría, o sea, uno puede discutir estas categorías en la práctica con los pacientes. Pero ¿cuál es el lado izquierdo, el lado femenino para la medicina china, el lado yin? Pues es el lado sensible, es el lado andino, si quieren, es el lado de los afectos. Y a veces personas, casi siempre coincide, que tienen dolor en el cuello, en el lado izquierdo, se amortigua el lado izquierdo, que es el lado no dominante, es el lado de los afectos, esa capacidad de dar afecto, de sentir afecto, es la parte simbólica, la parte artística. Y en fisiología, en neurofisiología y en psicología, es el cerebro izquierdo. Y esto se contrapone así muy fielmente, no se contrapone, más bien se ubica muy fielmente con los saberes andinos, con los saberes chinos.
Entonces, ahí viene el tratamiento. O sea, voy a usar solamente relajantes musculares o antiinflamatorios. Puede ser y alivio de la contractura, pero doy un paso más allá. ¿Qué en mi vida no puedo controlar? ¿Por qué me estresa tanto el fin de mes para presentar los informes? Tal vez debería ser antes, tal vez debería exigirme menos. Ahora yo sé que conseguir un trabajo es difícil, pero solo lanzo como teoría. O sea, estoy trabajando en 3 lugares. ¿Qué pasa si trabajo en solo 2? Gano un poco menos, pero me siento más saludable y tengo un poco más de tiempo para la familia, para salidas al campo, etc. Un lado izquierdo, que a veces puede ser mucho más fuerte el mensaje. O sea, me siento querido, siento que recibo afecto de la gente que está cerca de mí, cómo me estoy llevando con los que veo todos los días. O yo estoy dando y no recibo. O al revés, me siento solo, me siento aislado, me siento frío, imagínate. Entonces, estaba pensando en esto de la hibridación y de la integración. En la teoría se pueden encontrar muchos momentos o muchos espacios para esta sincronización o sincretismo y hibridación entre los saberes y la ciencia. Qué sabias palabras. Al ir terminando, doctor, el estudio, ¿qué recomendaciones presenta? ¿Qué seguimientos se anticipaban a hacer? No sé si han vuelto la mirada a estas comunidades, sobre todo pensando en la que sigo llamando post-pandemia, entre comillas. ¿Cómo habrá afectado la pandemia las economías de los sabios con que se Es hablaron? correcto. E incluso, ¿habrá algún estudio, ya sea de la misma comunidad u otras, donde se sabe cómo las culturas andinas trataron el COVID, cómo a través de sus prácticas buscaban restablecer el equilibrio de sus comunidades? Ahí sí hay experiencias de más dolorosas, debemos decir, porque muchas de nuestras comunidades, nosotros pensábamos en la ciudad, vivíamos aislados, nos encerramos, una sola persona salía entre semana a aprovisionarse de víveres, estábamos ahí, pero había medicina, y en las complicaciones era al inicio de la pandemia terrible, o sea, que era como una sentencia, que él iba al hospital y luego ir a cuidados intensivos, no se sabía casi nada de la pandemia. Pero en las comunidades nada de esto, pues, porque están alejadas, o sea, allí se volvió hacia la medicina andina y hay procedimientos que utilizaron, que ahora podemos decir, pero qué locos, ¿por qué no usaron paracetamol o algo? Porque no tenían ni paracetamol. Entonces utilizaron plantas para tratar las fiebres. No hemos hecho una investigación con todas las de ley. Sí, es una de las tareas pendientes. No hemos vuelto a preguntar a la comunidad cómo convivió con el COVID. Sabemos por qué estamos con pacientes. Que, por ejemplo, en algunas comunidades del norte utilizaban la yema del huevo para bajar la fiebre. O sea, la gente tuvo que ingeniarse para tratar manifestaciones generales como fiebre, escalofrío, con plantas medicinales, con algunos procedimientos tradicionales, y luego utilizar plantas para problemas respiratorios. Sabíamos que no van a poder contrarrestar el poder patogénico del coronavirus. Muchos de las personas fallecieron. Otra cosa que la cosmovisión andina nos recordaba, no solamente la cosmovisión andina nos recordaba, la China también, era favorecer las defensas. Porque una familia de 5 personas enfermaba todo, y entonces no sé qué tenían ellos que hizo que el virus que estaba en el mismo ambiente no ingrese. Entonces ya habían las prácticas de respiración, de alimentación y demás. De allí en las comunidades a las que llegó el coronavirus, sí hay unas comunidades devastadas también. Hay un estudio interesante que me tocó revisar y se publicó en la revista del Colegio de Médicos, que era más en China que en Occidente, y mencionaba qué puede proponer la acupuntura frente al coronavirus. Entonces ahí se identificaban 3 momentos. El uno, la sospecha de los síntomas sin confirmación, o sea, hasta que llegue a hacerse la prueba. Es más sintomático. Ahí la medicina china trabaja en 2 elementos. En el elemento metal, que tiene que ver con la respiración, y en el vaso con la digestión, por todo el aspecto nutricional. Una vez que está definido un diagnóstico, prueba de coronavirus, el tratamiento es occidental. La norma y la guía en China es clarísima. No vamos a probar, y se hicieron muchas pruebas, no voy a mencionar qué nomás tomó la gente. A veces antiparasitarios, a veces desinfectantes y demás. Y más era esa creencia, esa convicción que pudo haberle detenido el progreso, pero no. Porque si uno piensa, las poblaciones que tomaron ciertos elementos debieron haber resistido al coronavirus y no resistieron ninguno. Ahí se vio que las vacunas fueron la forma de un poco contener el avance. Y
como decíamos, en esta fase 2 ya de diagnóstico de coronavirus, el tratamiento es occidental. La acupuntura vendría a ser como complemento. Y ahí no pudimos hacer mucho porque el paciente hospitalizado y en nuestro medio no es costumbre que un paciente hospitalizado revise agujas. Y el tercero es la fase post-COVID y que estamos viendo. Y ahí sí hay alteraciones en múltiples órganos. Problemas para dormir. Hay gente que ha ido rutinariamente al gimnasio pero no tiene fuerza para levantar una pesa. Entonces hay cansancio, debilidad muscular, hay reacciones de ansiedad, hay personas que han tenido... No tenemos números, esta es la situación que la universidad, y en nuestro caso, la investigación todavía está... porque aquí hay que documentar, pues, alteración de respiración, ya lo que comúnmente conocemos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero también hay otras alteraciones. Yo nunca tenía molestias y ahora me duele el músculo. Se hacen múltiples exámenes y no se encuentran. Las secuelas post-COVID han afectado todos los sistemas, la parte emocional. Entonces, ahí se va las medicinas, no solamente la medicina china, tiene que ir identificando cuál es el objetivo de trabajar, mejorar el sueño, mejorar el apetito, mejorar la fuerza y tonificación de los músculos, etc. Entonces, haciendo esta parangón desde lo que conozco un poco más de decir la medicina china, ¿qué pasó en las comunidades? Está pendiente. Recién veíamos algunos estudios del norte, universidades del norte, donde describían, o sea, las plantas que habían usado ante los síntomas en las fases previas al diagnóstico y una vez el diagnóstico, sobre cómo se está enfrentando ahora, no el post-pandemia, sino el post-infección por coronavirus. Todavía creo que escribí. Y respondiendo a su pregunta, sí, debo decir con tristeza que no hemos regresado. No sabemos en Saraguro cómo estuvo la situación del coronavirus. ¿Cómo podemos fortalecer aquello que se derivó al estudiar la hibridación con relación a los mecanismos de salud? Aquello que habla de fortalecer la autoestima, la identidad, el saber la valoración de lo propio y evitando en cambio los aspectos negativos. ¿Cómo podemos evitar el folclorismo que tal vez viene institucionalizado como solo un atractivo turístico, como demás prácticas que saben, se detecta a leguas, se suele decir, que traen solo este mercantilismo detrás, ¿no? Entonces, como consecuencia termina acentuando la desconfianza entre las culturas. Entonces, ¿cómo acentuar lo positivo, tratar de corregir aquellos aspectos negativos como para pensar en verdad en una interculturalidad y convivencia genuina entre hermanos ecuatorianos? Bueno, el folclorismo es una de las categorías que le bautizamos así estas prácticas, a veces tipo publicidad, pero toda práctica es como un instrumento, o sea, depende del uso que se dé. El ministerio es bastante amigo de las ferias de la salud, entonces se ofrecen los servicios del área X de salud y se hace una chacana, una construcción tipo altar, con flores, con frutas, a veces en forma de la cruz andina, a veces en forma de espiral. Y no está mal, o sea, para comenzar. Luego hay ritual de inicio, compartir, ritual de finalización. Podría ser un tipo de folclorismo. Hay algunos GATS en el centro del país, en la provincia de Tungurahua, que están retomando los raimis. Porque uno habla de raimis y piensa en el Inti Raymi. Ahí estaban en comunidades de Tungurahua retomando el Quilla Raimi, que es el Raimi 1, sería el Raimi de la cosecha, la fiesta de la fertilidad, de la feminidad. Entonces, como le decía, hay esfuerzos, hay experiencias, en nuestro caso de los saberes de los sanadores en Saraguro y el Tambo, ¿verdad? Para fortalecer la identidad, eso ya corresponde a la gente de la comunidad, o sea, la comunidad. En esos diálogos que hay en esas, ellos tienen reuniones frecuentes, asambleas, grupos del agua y más, del espacio para compartir, para dejarse a veces de burocracia, o sea, simplemente tomar lista y el que no llega se multa. A veces las comunidades no cumplen con su pensamiento andino. Las asambleas deciden las cosas por convicción, o sea, los que
dicen no, argumentan y luego la misma comunidad debate las ventajas o desventajas y se toma decisiones por consensos. Pero a veces no, o sea, si no va, multa, se llama más restrictivo, pero bueno, dejemos eso. O sea, la comunidad tiene que encargarse desde sus miembros, desde su gente, mantener la interculturalidad, mantener la intergeneracionalidad, si no los niños y los jóvenes ya no son muy afectos a los saberes andinos y fácilmente se globalizan, así que tendrían otros valores que deberían ser los de su cultura, pero eso le corresponde a la comunidad, a la familia y demás. En salud es nuestro ámbito, es donde deberíamos opinar. En salud hay que seguir insistiendo, o sea, la misión de la universidad tiene que seguir siendo formar personas con esa mente abierta, que no se cierre solamente a la especialidad, sino que también respete otros saberes. Y estamos a la medida de las posibilidades haciéndolo. Y del otro es el rol del ente regulador, que es el ministerio. No solamente fomentar las ferias, seguir con esa fomento a las prácticas, reconocimiento del trabajo de las parteras, reconocimiento del trabajo de los observadores, apoyando, y aquí en las áreas en Cuenca sí, en Pumapungo, es importante el proyecto que tienen sobre la soberanía alimentaria y las plantas. En algún momento, ahí otra vez era la imposición, de todos los centros de salud, todas las unidades operativas deben tener puestos. No debemos exigir, deben nacer desde su comunidad. En muchos centros de salud tienen un espacio para cultivo y así fue diseñado desde los 70. Entonces, volvemos al mensaje inicial, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de convocatoria para que sean los cambios, van a venir hacia abajo. Eso es una experiencia de estos años. Hay alguien que va a decir, no pensamos así, es partidario de un cambio tipo revolución, violento, rápido. Podría ser, o sea, es decir, nadie tiene la verdad absoluta así. Pero en estas experiencias, en este sentir, en este respirar con la comunidad, hemos visto que los cambios que se mantienen son los aquellos en donde la comunidad es el actor. La comunidad se empodera y es la que lleva adelante este rescate de saberes, esta visión intergeneracional, esta valoración de lo propio, este fortalecimiento de la identidad. Entonces, cada quien debe ocupar su rol, pues, el rol de la comunidad, el rol de la universidad, el rol del ministerio, y fomentar esto que es urgente, este diálogo de saberes intercultural, horizontal, respetuoso, en donde tengan objetivos claros, mejor, y que en nuestro caso va a ser siempre el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Maravilloso punto sobre el cual terminar. Hemos compartido la última hora con el doctor David Achig, discutiendo el estudio científico Percepciones de los sanadores andinos de Saraguro sobre la hibridación en salud y la influencia de la cultura occidental. Hemos aprendido muchísimo. Sumamente agradecidos, doctor. Esto fue Nuestras Facultades, su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento. Les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com.